Buen día para todos y todas. En esta ocasión les presentaré una relación de recursos para la orientación educativa familiar, un análisis crítico de tres herramientas, dos textos y una serie que nos puede servir dentro de este tema. Mi nombre es Joan Andrés Jaramillo Quintero y actualmente curso la especialización en educación y orientación familiar. Los tres recursos de los cuales haremos un análisis crítico para la orientación educativa familiar son estos: La nieta del señor Lin, un libro de Philip Claudel; El hombre en busca de sentido, un libro de Viktor Frank; y Demon Slayer, una serie cuyo autor del manga es Gotouge y el director de la serie es Sotosaki. Este primer recurso que les propongo, La nieta del señor Lin, un libro de Philip Claudel, aborda temas como el exilio, la soledad, la guerra incluso, preservar la identidad cultural, la ilusión de indulto, ese deseo por seguir viviendo a pesar de las vivencias traumáticas que se tienen, el duelo. Y estos temas precisamente los aborda el autor contándonos la historia de un hombre que sufre la guerra, hace que migre de su país, llegue a un lugar donde tiene que aceptar una identidad cultural completamente diferente a la suya, eh, pero todo lo que hace gira en torno a su nieta, que aún ella, habiendo sufrido las consecuencias de la guerra, él persiste en la idea de que su nieta vive y eso es lo que le ayuda a darle sentido a su vida, a continuar adelante, y es la forma en que hace el duelo. Finalmente, los servicios sociales lo trasladan a un lugar cerrado, en donde tiene que seguir afrontando su idea, su apoyo psicosocial, su idea de que la nieta aún vive y él debe luchar por ella, debe enseñarle sus costumbres. Es un libro que nos puede realmente dar una idea de lo que es la consecuencia de la pérdida de un ser querido, el deseo por persistir en esos lazos, en esa imposibilidad del contacto, pero que se quiere mantener aún después de la muerte. Este libro posee un alto impacto psicosocial que radica principalmente sobre el duelo, consecuencia de la guerra, además de una vivencia del exilio y de la soledad. Para este segundo recurso, que inclusive podemos tener en cuenta como uno de las fundamentaciones para entender el libro anterior, por lo menos desde ese concepto de ilusión del adulto al que hacíamos referencia. Entonces, les propongo este segundo libro, El hombre en busca de sentido, un libro de Víctor Frank en el que pues, el autor nos cuenta su experiencia en los campos de concentración y cómo a través de su profesión de psicólogo y psiquiatra eh, puede y desarrolla en la vivencia una perspectiva psicológica a partir del sentido, a partir de la existencia, de que a partir de lo más paupérrimo, de lo más pobre, de lo más absurdo, como es la guerra, el campo de concentración, desde lo más, el escenario más desesperanzado, finalmente la existencia sobrevive a partir de dos principios fundamentales que nos propone el mismo autor, como es la libertad interior y la dignidad humana, que son esos principios indestructibles en cada ser humano, en cada persona. Entonces, nos propone finalmente la logoterapia, considerada también uno de los modelos dentro de la orientación educativa familiar. Y pues aquí entonces, a partir de su testimonio como profesional, como psiquiatra, nos habla acerca del plano existencial, del sentido de la vida, a pesar de las condiciones en las que vivimos. Y cómo esto, que podemos inclusive incrustarlo en la dimensión espiritual, esas motivaciones, ese sentido de la vida, ese silencio, paz interior, esa búsqueda interior a la que podemos llamar y denominar sentido, como lo hace el autor, pues finalmente termina por impactar en nuestra vida y termina siendo una herramienta fundamental no solamente para el consultante, sino también para el orientador, que tenga una clave en su existencia. Este libro tiene un impacto psicosocial, incluso conductual, que gira en torno al sentido vital, al sentido de la existencia, en consonancia con esos dos principios fundamentales que ya mencioné, como lo son la libertad y la dignidad. Finalmente, pues les propongo este último recurso, que es un poco más eh, controversial, ¿sí? Un poco más controversial, pero que es muy actual. Muchos de nuestros jóvenes, de nuestros consultantes dentro del campo
dentro de la intervención educativa, ¿sí? Dentro del campo escolar, dentro de la orientación educativa familiar, en el contexto escolar, hablando de jóvenes precisamente, de adolescentes incluso, eh, pues tenemos una población que consume de manera visual a través de textos discontinuos como el manga o también lo consume a través de medios audiovisuales como las series o las películas, incluso en el cine, el anime. Este es un anime que precisamente consiste en una familia, en todo un ambiente familiar que presenta la muerte. Lo primero es que presenta la muerte, luego presenta una maldición, como es convertirse en demonio, y pues finalmente el hermano que sobrevive, que estaba fuera de casa en ese momento, pero que llega a proteger a su hermana, y puesto que los demonios deben ser asesinados, pero él pues no permite eso. Entonces él emprende un viaje para encontrar la cura de su hermana. Es un medio que nos permite resaltar toda la complejidad familiar y todas las consecuencias que genera precisamente la relación y el impacto de la familia en una persona. Aquí entonces hablamos de ese modelo sistémico. Nos acercamos a ello porque es importante entender la ecología de la familia para poder contribuir en el plano de la orientación familiar. Aquí dentro de las implicaciones éticas es importante tener en cuenta de que esto es un contenido que tiene una clasificación por la violencia que posee de por sí el anime. Por eso es un recurso que tiene que ser empleado con unas pautas muy claras de focalización y que tiene que ser para las personas que consumen o que tienen ya una experiencia dentro de el anime, para poder que puedan dimensionar y entender este plan. Pero aquí es importante este contenido y lo quiero traer a colación a pesar de esas implicaciones éticas negativas, si las queremos denominar así, y es porque es un contenido que resalta la familia y que tiene un valor muy importante hoy en nuestros días, como lo plantea la filosofía de Martha Nussbaum, y es la comprensión. Comprender requiere un proceso mucho más alto que la tolerancia. Y este anime nos plantea precisamente ese reto, como Tanjiro, como lo menciona allí, que es el que busca la cura, el que quiere mejorar las situaciones y las condiciones de vida de su hermana, y pues al mismo tiempo se convierte en un referente para el pueblo, porque él también busca alivianar pues toda la carga social a partir de ese mismo deseo. Entonces, realmente nos deja ver muchos valores familiares. Por eso es importante que dentro de la utilización de este recurso, dentro de la orientación educativa familiar, se tenga en cuenta esas pautas claras de focalización y sobre todo de que se recomienda para personas que tengan afinidad con el contenido, entendiendo por supuesto que este contenido de violencia, de guerra, ¿sí? Es propio del anime y en este caso pues hace parte del argumento de la serie. A pesar de la brevedad del tiempo y de la profundización en las implicaciones y fundamentaciones de estos tres recursos, espero pues poder tener claridad un poco acerca de la utilización de estos recursos en medio de la orientación educativa familiar para nosotros y para ustedes. Muchas gracias.